Buenos días a todos los que están escuchando nuestro canal, a todos los que ya nos conocen de antes y a todos los que lo están aprendiendo, recién lo están conociendo. Si bien en esto ya lo tratamos en el primer episodio, queríamos dar un énfasis un poco mayor en este segundo y posiblemente en cada nuevo episodio lo demos para que personas que nos vayan conociendo durante el transcurso del tiempo no se pierdan esta relación. Nosotros somos dos personas que, si bien conocemos inversión y finanzas, no tenemos la capacidad de asesorarlos a ustedes de forma particular ni de manera general. Por lo tanto, las charlas que estamos haciendo en nuestro canal son solamente temas de inversiones para desglosar el tema más complejo de las inversiones a un tema un poco más de conocimiento general para que ustedes puedan entenderlo y ustedes ver si aplican ese conocimiento a sus inversiones actuales o planteamientos que estén en la actualidad. Si ustedes quieren tener una inversión un poco más segura y a la vez empezar a invertir de forma más global, les sugerimos ir con un asesor profesional, una persona que esté capacitada, reconocida por la CMF y que tenga la capacidad de poder guiarlos de una mejor manera. Les recordamos que nosotros somos dos personas que simplemente quieren llevar la parte financiera a un mundo un mundo más sin conocimiento tan específico para que puedan tener un conocimiento más general. Así que después de esta declaración, vamos con el episodio de hoy día. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo a nuestra querida audiencia. Aquí saludo a mi compañero Claudio Figueroa. Buenas. En este capítulo de hoy hablaremos sobre cuentas remuneradas. ¿Qué quiere decir cuentas remuneradas? Estamos hablando de cuentas en las cuales uno ahorra o guarda cierto dinero. También pueden ser cuentas vistas o distintos productos financieros que ofrecen algunas empresas que nos permiten ahorrar dinero, y también por mantener ese dinero ahí nos genera un interés, el cual, dependiendo de las condiciones que ofrezca el producto, pueden variar y pueden ser mayores o menores, pueden cambiar el tema del pago del interés, y también puede variar el tema de la cantidad o el monto que hay que guardar. Entonces, en este capítulo hablaremos más a profundidad sobre ese concepto que encontramos muy interesante y que presenta un nuevo instrumento o herramienta que se puede usar para generar valor a nuestros ahorros. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que se nos ocurrió a Encio y a mí. Y la primera pregunta es, ¿cómo funcionan nuestros intereses en esta cuenta? No sé si quieres que responda yo o tú, Encio. Respondo yo. Los intereses en esta cuenta varían dependiendo de las condiciones del producto y de la entidad que lo ofrezca. Por ejemplo, haciendo una pequeña investigación nos hemos dado cuenta que hay empresas que ofrecen estos servicios o este producto en el cual uno ahorra y te pueden ofrecer un 1%, un 4% o un 5% de acuerdo a las condiciones. Entonces es muy importante que uno, al momento de declinarse por alguna o buscar alguna de estas opciones, analice bien el interés que da, pero también eh, las otras condiciones que están implícitas en este producto, porque pueden haber condiciones que limiten ese interés, es decir, que el pago sea todos los días, o puede ser que el pago sea una vez al mes, o también puede ser que el pago sea al año. Entonces es muy importante observar las condiciones de este servicio que se nos ofrecen. Y ahora les dejo con mi compañero Claudio para que complemente y agregue información a lo que acabo de mencionar. Sí, bien, como él comentaba mi compañero, tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, normalmente cuando hablamos de una cuenta remunerada, que a veces se conoce un poco más en internet, por si acaso, varias veces se nos llega a malinterpretar que este pago de intereses o ganancias es de día hábil, cosa que nos dimos cuenta en la investigación que no siempre es así. Por ejemplo, nos dimos cuenta que la cuenta Tempo, Consorcio y varias más, si bien se va acumulando en intereses de manera diaria, obviamente cumpliendo algunos criterios. Por ejemplo, lo que habíamos visto es que en Tempo necesitan un monto mínimo diario promedio de 50.000 pesos. O sea que, por ejemplo, en la mañana comenzaba con 20.000, en la tarde con 50.000 y en la noche con 50.000, que si sacamos promedio es 40.000 aprox. No vamos a tener esa ganancia de intereses diarias. Esas ganancias también las vamos a recibir de una manera mensual. Así que a lo mejor nuestra tasa va a ser superior,
pero nuestra ganancia no va a ser vista día a día. Entonces ahí tenemos que obviamente ver para qué queremos esa cuenta, para qué queremos ese ahorro y cuál es el objetivo que tenemos finalmente con ese monto. Porque obviamente no va a ser lo mismo una plata que a lo mejor en una semana más la voy a necesitar y voy a necesitar esos intereses de esa manera de esa semana, a una cuenta que si la mantengo en un mes en una cuenta que me genere una mayor ganancia, me va a resultar mejor. Obviamente ahí va a depender de cada uno. Ahora no sé si te interesa agregar algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que es muy importante complementar lo que dijiste, que es un punto muy relevante que yo creo que se va a repetir a lo largo de los capítulos, que es el objetivo de la herramienta que estamos utilizando. ¿A qué me refiero? El objetivo puede ser mantener el valor, cuidar el valor del dinero, o puede ser también resguardar el dinero un tiempo para poder luego buscar otras alternativas de inversión o otras herramientas de inversión en las cuales invertir. Entonces es muy importante que siempre tengamos claro que estas son herramientas y que de acuerdo a nuestros objetivos personales, porque también puede ser que tengamos un proyecto a mediano plazo de querer viajar, querer comprar una casa, una propiedad, un auto o lo que sea, o invertir en otra cosa. Entonces es importante saber para qué estamos usando esta herramienta. Y en ese sentido, el interés que ofrecen estas cuentas puede ser muy interesante para resguardar valor por el tiempo que la mantengamos, que pueden ser un par de meses o un par de semanas, dependiendo del objetivo que cada persona tenga. Y bueno, más que nada complementar eso, y ahora me gustaría pasar a otra pregunta muy relevante y que se me gustaría hacérsela a mi compañero, que es, ¿por qué nos ofrecen intereses estas empresas a cambio de nuestros ahorros? Bueno, eso es muy interesante porque todos sabemos que no hay nada gratis en este mundo y obviamente nosotros mantener la cuenta, en nuestra plata en esta cuenta, de una manera intrínseca, le estamos dando nuestra plata a estas empresas para que nos inviertan en un fondo mutuo, por ejemplo, como pasa en el mercado pago, o en un fondo de inversión como en otras. Entonces realmente nuestra ganancia tiene que ver por un tema de que nosotros le estamos prestando nuestra plata a la institución, la invierten en un activo, ellos obviamente sacan su ganancia por la administración, en otras cosas, en como ellos mueven la plata realmente de forma interna porque uno realmente no sabe para qué manejan ese dinero. Y a nosotros, por esa prestación de nuestros fondos, nos entregan un interés ya informado. Obviamente, cada empresa va a entregar un interés distinto y de una manera distinta, como habíamos dicho anteriormente. Este puede ser de manera diaria como Mercado Pago o de una manera mensual, por ejemplo, como Tempo, que se me viene a la mente más rápido. No sé si quieres complementar esta respuesta. Agregar que también tiene que ver por otro lado, o al menos de las concepciones que nosotros tenemos, o el entendimiento que tenemos del mercado y de cómo funcionan estos productos o estos servicios, que también tiene que ver con que nosotros somos clientes en el fondo de estas empresas. Entonces, al mantener nuestro dinero en una cuenta, puede ser Tempo o Mercado Pago, nos estamos convirtiendo en clientes de estas empresas, y al mantener nuestros ahorros en una de estas cuentas también se hace más fácil para uno, o también por necesidad, de acuerdo a distintas situaciones, se hace más plausible que decidamos usar esta cuenta para hacer transacciones, lo cual obviamente a la empresa le beneficia, o mejor dicho, nos transforma en un activo más valioso porque la estamos usando, y si la usamos somos clientes de esta empresa y de alguna u otra forma generamos un beneficio para la empresa. Entonces también tiene que ver por otro lado por ese sentido de que nosotros somos clientes y a ellos les sirve tener nuestro dinero en esas cuentas. Exacto. La tercera pregunta que teníamos para el día de hoy es la tasa de interés ofrecida. Obviamente no tenemos una memoria tan grande de las tasas, así que vamos a poner una tabla que hicimos de comparaciones un poco de los grandes rasgos que tienen cada de las 4 cuentas remuneradas que encontramos, que era Mercado Pago, Tempo, la cuenta más Lucas de Santander y Consorcio, donde podemos ver que Mercado Pago ofrece un 4,8% anual, Tempo un 5,4%, Santander 1,92% y Consorcio un 5,5%. Perdón. Tenemos que tener en claro que obviamente cada tasa va variando según algunos beneficios y o desventajas de cada cuenta. Como decíamos, Tempo si bien ofrece un poco más que Mercado Pago cada día hábil va pagando al tiro esos intereses, mientras que Tempo a final del mes, el primer día hábil después del mes,
te hace el depósito de todos los intereses ganados durante el mes. Santander, si bien es la que entrega menor tasa de ganancia, también tiene que ver con Santander. Cuando estábamos viendo la página de información, también tiene muchos descuentos y beneficios mediante su tarjeta. Entonces también tenemos que ver esa información y finalmente, obviamente, puede ser que sea más rentable una que otra, pero también tenemos que ver, como dijimos al principio, para qué vamos a ocuparla. Si vamos a ocupar por algunos beneficios, por ejemplo, la compra de un café o demás, a lo mejor te sale más beneficio de Santander. Si simplemente quieres mantenerla ahí, a lo mejor te va a salir más beneficio de consorcio. Ahí cada uno tiene que hacer su análisis propio para ver qué cuenta le conviene más. Así que, favor, tomar información de la tabla que vamos a poner en pantalla y en la descripción nuevamente, para que cada persona vea qué cuenta le conviene más. Por otro lado, es importante también hablar sobre las condiciones de las tasas, porque hay políticas de algunas empresas que te piden mantener un monto promedio constante. Esto puede ser un problema para aquellas personas que tengan movimientos muy fuertes o movimientos diarios constantes, lo cual puede afectar su promedio mensual de monto que es requerido por la institución que ofrece este interés, por lo cual dependiendo de las transacciones que realizas puede convenir una cuenta u otra. Y bueno, eso ya es criterio de cada persona que decida si es que quiere optar por una de estas cuentas o no. Observar las cuentas y las condiciones, que así que recomendamos eso, que cada persona antes de optar por alguna cuenta revise las condiciones, porque siempre es muy importante revisar condiciones de contrato más que nada. Considero que el tema de, como decís tú, el tema del contrato, porque algunas cuentas de acá, como podemos ver, tienen costo de mantención, así que posiblemente podemos ver que en algún momento tengamos ganancias y en un momento vamos a ver una salida de dinero justamente por esta mantención de la cuenta. Así que tener mucho en consideración eso. También las letras chicas de cuánto nos va a costar mantener nuestro dinero ahí, qué cosas tenemos que comprometernos, como dice mi compañero, del tema del promedio diario. Por eso le damos esta información para que sea más fácil de la vista. Y a mí me gustaría agregar que también tiene que ver, como vuelvo y repito, los objetivos de cada persona, porque si es que te interesa hacer un historial, o mejor dicho, te interesa tener relación con un banco, quizás te convenga más una cuenta de una institución más fija, como sería Santander o Consorcio o alguna de estas cuentas. Entonces es importante evaluar también los pros y beneficios de optar por este tipo de cuentas, porque como les decimos, a estas empresas les interesa tenernos como clientes. Entonces es un gancho el cual puede ser útil, pero también es importante evaluar las otras condiciones y los otros aspectos, como puede ser los objetivos que tenga uno, si es que uno quiere tener una cuenta de ahorro para hacer historial o obtener ciertos beneficios. Quizás te convenga más una cuenta que otra. Entonces también es muy importante considerar más aspectos que simplemente las tasas o alguna de las condiciones limitantes a la tasa. Y bueno, pasando a otra pregunta, bueno, nos vamos creo que ya sería la cuarta pregunta. Que creo que esta es una pregunta muy importante, porque podría ser muy llamativa para una persona que recién está entendiendo el mundo financiero, o que recién está entendiendo un poco este tema de los bancos. ¿Es una alternativa esta cuenta para hacernos millonarios o para hacer bastante dinero? Bueno, como siempre dijimos, obviamente va a depender de cuánto estemos depositando, de cuánto esté nuestro objetivo y demás. Pero obviamente, si ya tenemos un capital bastante enorme, vamos a tener una ganancia un poco mayor. Pero no nos vamos a ser millonarios con esto, ya que la tasa de interés, obviamente, al ser fija, tiende a ser baja. Algunas van a superar la inflación y otras, como el Santander, no tanto. Es más, vamos a tener una tasa menor que la inflación, o sea que estaríamos perdiendo un poco de beneficio en comparación a la inflación. Entonces, obviamente, si bien nos están dando ganancias, no vamos a ser millonarios de un día para otro o de final de año si mantenemos mucha plata acá. Es más una cuenta de ahorro, como habíamos comentado anteriormente, para ciertos objetivos, para ciertas metas, o simplemente para hacerse un hábito de ahorro. Vean eso más que nada, vean que es un hábito de ahorro, que empezamos a sacar plata de mes a mes para meternos en una cuenta de ahorro, una cuenta de inversiones, como puede ser estas, para empezar a generar un poco más de lucas, un poco más de monedas, por así decirlo.
Y eso finalmente a final de año se va a ver. Como le comentaba, obviamente no vamos a ser millonarios, pero para cada objetivo de cada persona puede salir más beneficioso o no. No sé si quieres complementar esta respuesta, Encio, o agregar algunos puntos o ser más específico. No, creo que se entiende bastante bien. Como decimos, al final estas son herramientas y cada uno las puede usar de distintas formas. Es importante más que nada interiorizarse, tratar de aprender lo más que pueda sobre estas herramientas y sacarles el máximo provecho. Porque como les decimos, son herramientas y al final del día uno puede usarlas de distintas formas. Eh, Eso me lleva a hacerte una siguiente pregunta que yo creo que es muy relevante y muy importante, y es eh, el funcionamiento en la práctica de este tipo de cuenta. ¿Cuándo nos dan intereses? ¿Cuánto saldo hay que mantener? Y los periodos de mantención de los saldos. Bueno, creo que eso ya lo mencionamos, que lo íbamos a colocar en un cuadro para que lo observaran al menos de las cuentas que nosotros encontramos. Pero no sé si es que podrías aportarnos algunos puntos, observaciones respecto a los montos y tasas que hayas descubierto o hayas visto. Bueno, yo voy a hablar obviamente de mi caso más real, que tuve dos, que es Tempo y Mercado Pago. Mercado Pago, sin ningún monto mínimo, te da intereses de forma diaria. Por lo menos a mí me pasó de que, por ejemplo, deposité el lunes y me dio los intereses el martes, por tema de que, por lo que entendiendo en la aplicación, ellos compran en el fondo mutuo Vice, no me acuerdo un nombre específico, pero ellos trabajan con Banco Vice. Entonces finalmente me entregaron la plata el martes y después fue de manera diaria. Así que posiblemente si ustedes copan Mercado Pago y hacen el depósito un lunes tipo 10, 11, 12, posiblemente el mismo lunes no vean el depósito de intereses, sino el martes. Tiene que ver por un tema de captación del activo al que estamos invirtiendo en este caso. No tiene un monto mínimo como le había comentado, la tasa de interés es diaria y la siguiente cuenta que ocupé fue Tempo, que también fue probando el tema de que, como va a ver en la tabla, el tema del promedio de 50.000 pesos me pareció muy curioso cómo lo calculaban, y finalmente todos los depósitos en mantención de dinero y retiros tenemos que hacer el cálculo. Por ejemplo, ya metí 20.000 pesos en la mañana, mantuve o deposité más, retiré tanto a tal hora. Normalmente, como en la página web sale, normalmente tienden a ocupar todos los movimientos, pero en resumen es mañana, tarde, noche. Si nosotros tenemos un promedio, sacamos el promedio de cuánto habíamos depositado y retirado y superamos los 50.000 pesos, no vamos a pensar que el día siguiente vamos a tener los intereses. Tenemos que esperar al mes siguiente. Y ellos van a calcular día por día cuántos intereses estamos ganando, y al final del siguiente, el día hábil del siguiente mes, ahí recién nos vamos a depositar esos intereses. Por lo menos con tiempo no me pasó ningún problema el tema de intereses. Solamente eso de estar constantemente viendo que tenía más de 50.000 pesos en el movimiento, porque esta plata la ocupaba semanalmente. Entonces ahí un poco más de mala práctica mía, porque obviamente estaba practicando con estas cuentas para ver cómo funcionaban. Pero si tú no mueves tanto la plata y en promedio mantienes más de 50.000 pesos, no vas a tener problemas con los intereses diarios que te va a pagar Tempo a final del mes. No sé si tú ocupaste alguna de estas cuentas, Encio, alguna experiencia para más o menos clarificar cómo te fue. Eh, por hablar sería de la cuenta Mercado Pago, que es la cuenta que yo tengo también, que también presenté una situación similar, que tenía un monto que dejé muy pequeño, la verdad, y diariamente te van depositando los intereses. Y de la misma forma que mi compañero menciona, el mecanismo es básicamente compra y venta de cuotas de fondos mutuos de Vice, que es la entidad financiera con la que trabaja Mercado Pago para ofrecer este beneficio, por decirlo de alguna forma. Eh, y bueno, más que nada eso, y hablando un poco de las otras instituciones financieras como pueden ser Santander o Consorcio, mencionar más que nada eso, que también te piden un monto promedio, y que también, por ejemplo, en el caso de Consorcio se supone que el depósito te lo hacen con un promedio diario, y que al final del mes, el primer día hábil del siguiente mes, te harían el depósito de los intereses. También pasa una situación muy curiosa con Santander, y es que en el caso de la cuenta Más Lucas tienen el beneficio para esa cuenta en específico
de que puedes hacer todas las transacciones que quieras. Es decir, tú puedes hacer todas las transacciones que quieras y el beneficio del interés va a seguir. En cambio, en la cuenta ahorro de Santander solamente te dejan hacer una pura transacción en el mes para que ese monto que estás usando para la tasa de interés sea efectivo y te entreguen el interés. Entonces son consideraciones que pueden observar si es que se meten a las páginas para analizar las distintas alternativas de este tipo de cuentas. Exacto. Esto me hace pasar a la siguiente pregunta, más que nada, de cómo seríamos particularmente nosotros o cómo conformaríamos una estrategia de inversión. Si ¿tú cómo ocuparías estas cuentas para tu forma de invertir o cómo ocuparías estas cuentas, más que nada, en general? Bueno, primero que nada aclarar que esto no es una recomendación ni nada por el estilo, es simplemente una opinión. Uno puede usar estas cuentas de distintas formas. En el caso de las inversiones, surge mucho si es que uno invierte o tiene planeado invertir en bolsa o en algún instrumento financiero o inclusive en alguna propiedad o en algún negocio en particular, que el momento para la inversión no se presenta inmediatamente o no es observable el horizonte de tiempo en el cual se va a presentar. Entonces muchas veces nos quedamos con la incertidumbre. Yo sé que quiero hacer algo, pero no sé cuándo lo voy a hacer. Entonces en ese punto puede ser muy útil contar con una herramienta como esta, porque puedes dejar tu dinero destinado para inversión, que lo ideal sería no tocarlo, y dejar que ese interés que va generando ayude a mantener el valor, porque al final el dinero, siempre es bueno recordarlo, que debido a la inflación, que la inflación es de alguna forma el indicador con el cual nosotros podemos observar la pérdida de valor que presenta nuestro dinero, va menguando nuestros ahorros. Entonces mantenerlo en una cuenta que genera interés puede ser una alternativa para enfrentar a la inflación y poder llegar al momento en que nosotros vamos a hacer esa inversión que estamos esperando o que tenemos planeada con un ahorro que esté más ajustado y que no haya perdido tanto valor debido a la inflación. Y bueno, en esa misma, hacerle la misma pregunta a mi compañero si es que él ve o puede plantear alguna forma o entiende alguna forma de cómo usar este tipo de cuentas a su favor. Bueno, voy a hacer un poco más, en este caso, un poco más caso particular. Repito también el tema que comentó mi compañero Encio. Mi forma de ocupar estas cuentas puede ser la mejor o la peor para cada persona. No es una sugerencia o no estoy asesorando a nadie. Simplemente estoy comentando cómo yo ocupo estas cuentas. Yo en este caso estaba haciendo las compras de inversiones en bolsas de Estados Unidos. Obviamente el dólar estuvo muy alto en un momento, entonces no me convenía comprarlas. Y yo lo que hice y le comenté a mi compañero era de meter esta plata en esta cuenta de Mercado Pago, por lo menos particularmente, como me entregaba tasas de interés diarias. Esperé que el dólar bajara y ahí empecé a invertir nuevamente en el mercado. Entonces, como puedes ver, en este caso, mi forma de inversión es meramente plata que finalmente voy a invertir en un portafolio que ya tengo particularmente, pero como mi compañero comentaba, no es el momento, tengo un poco de incertidumbre si es el momento más conveniente o simplemente siento que el precio está muy alto y no quiero ver tan repercutido mi portafolio por este precio. Meto la plata en estas cuentas, genera un poco más de interés y cuando yo siento que es el momento, ahí sigo con mi portafolio personal. Como le comentaba, obviamente esto es un caso particular, tiene que ver con mi forma de inversión. No puede ser no la mejor para ti, puede ser no la mejor opción de inversión para ustedes, o para ni siquiera como mi compañero Encio, porque cada persona tiene un portafolio distinto, así que por favor no tomen en consideración tanto esta parte. También otra forma de cómo ocupar esta plata también tiene que ver con una forma que lo estamos ocupando ahora, de que yo en unos días más me voy de vacaciones y finalmente nosotros ya sabemos cuánto vamos a gastar en estas vacaciones. ¿Y qué hicimos nosotros? Meter la plata en esta cuenta porque finalmente, como dijimos en la pregunta 4 o 3, no me acuerdo cuál fue, no vamos a ser millonarios, pero finalmente una pequeña ganancia sobre esa plata que vamos a sacar de vacaciones nos va a convenir para comprar algo más chiquitito para allá sin tantas preocupaciones. Y también, particularmente por mi forma de ver mi cuenta bancaria, no ver esa plata
en mi cuenta corriente, por ejemplo en este caso Banco de Chile, que es una cuenta que tengo yo, me sirve para mentalizarme de que finalmente esa plata no la voy a tocar. Obviamente cada persona puede ser una persona un poco más estricta con su cuenta corriente y si ve la plata en su cuenta corriente le da lo mismo y no la toca. Puede ser que no le convenga tanto este tipo de inversiones. O otra persona que tenga esa mentalidad de veo plata en mi cuenta corriente y la gasto, le convenga acá porque finalmente como no la va a ver en su aplicación de uso diario, le va a servir para no gastarla. No sé si quieres agregar un poco más a esta respuesta, Encio, o pasamos a la siguiente pregunta. Creo que sí puedo agregar algo, y es que este tipo de cuentas igual puede ser una buena alternativa para acercarnos a la inversión y para administrar nuestros fondos. ¿A qué quiero decir con administrar nuestros fondos? Que como son cuentas más que nada vistas y que son de muy sencillo acceso, por decirlo de alguna forma, ya que no te piden muchos requisitos más que tener el root, el carnet y firmar algunos documentos digitales, puede ser una alternativa para poder administrar. Es decir, yo en esta cuenta voy a usarla solamente para dejar el dinero que no quiero usar y que no quiero ver por lo mismo, para no verme tentado en usarlo. Y en la cuenta que uso diariamente, que puede ser por la tarjeta que nos entrega el banco, como puede ser Banco de Chile, Banco Estado, Santander, etcétera, 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 nos permite administrarlo. O inclusive puedes tener otra cuenta extra que sea como vista, que no te... Porque es importante recordar que las distintas cuentas bancarias a veces te piden costo de mantención, por lo cual tener varias puede no ser una buena alternativa dependiendo de cada persona y sus estrategias y lo que quiera hacer. Pero este tipo de cuentas te puede ayudar para poder distribuir tu dinero y poder administrarlo de una forma que quizás no lo podrías hacer manteniéndolo en una sola cuenta. Entonces puede ser una observación que les comparto a la hora de administrar el dinero. Finalmente ya comentamos nuestra experiencia con las cuentas, así que voy a pasar a la siguiente pregunta más que nada con mi compañero. Opiniones sobre estas cuentas y cómo las haríamos. No sé si quieres decir alguna opinión sobre esta cuenta. Uh-huh. Yo creo que igual se responde bastante sobre cómo lo usaríamos, en el sentido de que estas cuentas al final podemos usarlas como apoyo, al menos en mi caso, esto es opinión personal, aclaro, la usaría como apoyo para ver distintas estrategias o administrar mis recursos. Eso es como lo que yo pienso. Pero también estas cuentas presentan distintos beneficios. Entonces pueden ser útiles también para aprovechar esos beneficios y poder adquirir algo a un menor costo. Entonces, por ese sentido también pueden ser una buena alternativa. Por el otro lado, sobre opiniones de estas cuentas, creo que son bastante interesantes y unas iniciativas y unas alternativas a lo que normalmente estaba en el mercado y que responde a los tiempos de hoy, que casi todo es digital, porque en este caso si bien hay la alternativa de tener tarjetas de estas cuentas, por lo general el propósito es que son cuentas digitales, entonces te permiten un acercamiento más a lo digital, al mundo globalizado, por decirlo de alguna forma, y que, bueno, responde a los tiempos de hoy. Entonces también tiene mucho que ver con eso. Me parece perfecto. Yo respondiendo a esta pregunta, voy a pasar primero por la opinión. Son cuentas que a mí me parecen muy buenas para el tema de comenzar a hacer una planificación de ahorro. Como le comentaba, a mí me pareció bastante perfecto porque en mi familia cercana no teníamos tanto el tema de empezar a ahorrar, empezar a sacar plata de forma de tu saldo mensual a una cuenta aparte, a tener ganancias o simplemente para no utilizarla en otras cosas. Y me pareció una buena forma porque, como decíamos anteriormente, no necesariamente necesitas tantas cosas como ser mayor de edad, simplemente firmar algunas cosas y cumplir con el tema de tener tu canal al día. Por lo tanto, no es tan complicado abrirlas. Te separa un poco de tu cuenta corriente normal o cuenta corriente normal. Y como dije, es más difícil ver esa plata. Y por tanto, a veces se te pierde la noción de que tienes esa plata de forma de cuando estés gastándola. Entonces me parece una buena opción. Obviamente estas tasas son bajas, pero porque, como habíamos dicho en el primer episodio, cuando son ganancias aseguradas,
tienden a ser tasas bajas porque finalmente algo seguro tiende a tener menos riesgo, y menos riesgo significa una menor ganancia finalmente. ¿Y cómo lo usaríamos? O como yo lo haría personalmente, como bien dicho, yo lo sé primero también para el tema de empezar a aumentar mi ahorro mensual, para empezar a tener una planificación de ahorro un poco mayor, más ordenada, también para, como dije, para el momentum, porque yo ocupo mucho el momento que más me conviene para invertir, y en el momento en que no, mantenía mucho la plata estancada, entonces dije ya, voy a abrir esta cuenta, voy a meter la plata ahí, y obviamente voy a ganar un mejor momentum para meter toda esa plata a mi portafolio más asegurado. No sé si quieres agregar un poco más, Encio, o pasamos ya a las conclusiones sobre estas cuentas nuevas que estamos viendo. Yo creo que ya se ha dicho bastante sobre este tipo de cuentas. Creo que podemos pasar a las conclusiones, agregar un poquito de lo que nosotros pensamos respecto a este tema. Bueno, como venimos diciendo, este tipo de cuentas son muy útiles también para iniciar en el mundo financiero, acercarse porque son de más fácil acceso y más sencilla obtención. Entonces puede ser una alternativa para acercarse al mundo financiero y en específico a las instituciones financieras, y algunas alternativas, porque por ejemplo la cuenta Tempo presenta la opción de invertir en fondos mutuos, y si no estoy mal creo que Mercado Pago también tiene algunas alternativas de inversión que, volvemos y repetimos, no estamos diciendo que vayan e invierten porque no es el propósito, sino dar a conocer simplemente que tienen esa opción en las cuentas. Y bueno, también que esas opciones de estas cuentas son otros instrumentos financieros, son otras cosas, porque un fondo mutuo es otro instrumento financiero completamente distinto. Y por ejemplo, la alternativa que presenta Mercado Pago de invertir en Bitcoin, que son criptomonedas, es otro instrumento financiero con otros riesgos, con otras cualidades, con otras características. Entonces es muy importante que sepan que cada instrumento financiero tiene características muy distintas, y que es muy importante conocerlas para poder tomar decisiones. Entonces, en base a eso, yo creo que podría concluir de que estas cuentas son un buen paso para acercarnos a las finanzas, y también para que ayuden a acercar a algún familiar o alguna persona que tenga más lejano el tema financiero. Y también que es muy importante recordar siempre que como todo instrumento financiero es muy importante conocerlo para poder aprovecharlo y saberlo usar a nuestro favor. No sé si es que tú tienes alguna observación distinta o alguna conclusión distinta sobre este tipo de cuentas. Más que distinta, simplemente seguir con el mismo hilo. Como decía mi compañero, tenemos que conocer sobre estas cuentas porque obviamente cada una tiene unos requisitos, un costo, un mayor o menor interés. Y siento que estas cuentas, como tú comentaste, son bastante favorables para, para abrirse en el tema de, a lo mejor no de inversiones, simplemente en el tema del ahorro. Porque obviamente cada persona, y ahí lo repetimos una y mil veces, cada persona tiene que ver su situación actual, su objetivo, para ver si quiere invertir algo más a largo plazo, o simplemente empezar a ganar un poco más en el corto plazo y en que la inflación no le consuma sus ganancias. Esta cuenta sirve para eso, para empezar a hacer una mentalidad más de ahorro, ver cómo funciona este tema de meto esta cantidad de plata, gano esto, meto un poco más de plata, gano un poco más. Entonces siento que son buenas cuentas para, obviamente, para todo público, porque finalmente, por lo menos Mercado Pago, que es la que yo más ocupo, no tiene tanto criterio, puede meter cualquiera una cantidad mínima, entonces siento que cualquier persona que quiera empezar a ver el tema del ahorro, Tempo, Mercado Pago, Santander Consorcio, son buenas cuentas para empezar a ver esa mentalidad de ahorro y empezar a separar un poco más el tema de esta plata para esto, esta plata para esto, porque anteriormente no habían tantas opciones, o si eran esas opciones había que rebuscarlo un poco más porque, como comentó mi compañero hace un rato, no estábamos tan conectados globalmente por el tema de la información financiera, y que empiezan a abrir estas opciones que dan un pequeño interés simplemente por mantener nuestro saldo ahí. Siento que es una buena forma de acercar primero a los jóvenes y a las personas un poco más adultas que no tienen tanto disponibilidad de inversión a un mundo un poco más
del ahorro e inversiones también. Bueno, creo que estamos finalizando el capítulo de hoy. Agradecer a quienes nos estén escuchando la oportunidad de llegar a sus hogares y que poder compartirles un poquito el conocimiento que nosotros tenemos sobre estas cosas. Y bueno, también si es que tienen sugerencias respecto al canal, sobre cómo podemos mejorar, sobre de qué temas les gustaría que hablemos, sobre qué cosas podríamos tocar o alternativas o alguna sugerencia respecto a estas herramientas financieras, son bien recibidas. Y agradecer, bueno, sobre todo la oportunidad de ser escuchados y volver a repetir que nos volveremos a ver en un siguiente capítulo, que esto solamente es el comienzo. Y muchas gracias, más que nada. Sí, y también yo quería eso mismo, agradecer mucho por este momento que nos dan para comentar sobre nuestra experiencia, sobre nuestros conocimientos. Y de verdad queremos dar un poco más de nosotros y empezar a ayudar un poco más sobre los conocimientos de estas cuentas y demás. Así que si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que hablemos, que estudiemos, o simplemente mejoras, por ejemplo, no sé, oiga, saben que pueden comprarse un mejor micrófono, pueden hablar un poco más de este tema o así, son bien recibidas, obviamente, si son críticas constructivas, eh, son bien recibidas en todo momento y finalmente, como dijimos en un momento en el capítulo anterior, esto va a seguir dando paso a paso para ir mejorando y hacer un canal un poco más profesional y un canal un poco más para todos, finalmente. Así que eso, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y hasta el siguiente episodio.